Continuando con el tema de la materia orgánica en el suelo, vamos a hablar del nitrógeno en el suelo, algunos aspectos del nitrógeno en el suelo que tienen que ver con el diagnóstico, y más precisamente con el balance de nitrógeno que tiene que ver con la disponibilidad del mismo para los cultivos. Y esto es porque la mayor parte de este elemento está en forma orgánica y por lo tanto relacionado íntimamente con el ciclo del carbono orgánico y por las transformaciones de la materia orgánica. Por lo tanto, su disponibilidad depende de las condiciones edáficas, no solamente en cantidad, sino también su calidad, y las condiciones ambientales, fundamentalmente de humedad y temperatura. El ciclo del nitrógeno, que lo pueden ver con más detenimiento luego, aquí vamos a resaltar algunas cuestiones que vamos a utilizar en el tema y los ejercicios de la guía correspondiente. Tenemos por un lado, si miramos en el suelo, el humus y el proceso de mineralización del humus, primer compuesto el nitrógeno mineral como amonio y el nitrógeno como nitrato, que es la principal disponibilidad de nitrógeno mineral en el suelo. En la parte superior del suelo y de la imagen tenemos la extracción de los cultivos, en este caso resaltado en rojo, cultivo de cosecha, maíz. También podría hacerlo para pasturas, extracción de nitrógeno por pasturas, y el aporte externo de nitrógeno en forma de fertilizantes o de abono. Las formas asimilables por los vegetales son elementos simples, inorgánicos. Son dos, ambas solubles y móviles. El más importante por cantidad, normalmente en los suelos, es el nitrógeno en forma de nitrato, que al ser un anión no está retenido por el complejo de intercambio. El nitrógeno en forma de amonio es un catión absorbido por el complejo que suele estar en menores cantidades. Retomando los ejemplos que vimos en el tema de materia orgánica, vemos los contenidos de nitrógeno total, que más correctamente sería nitrógeno orgánico expresado en porcentaje, y vemos cantidades bastante inferiores al 1%, en este caso 0,12. En el horizonte A y en el horizonte de transición AC, menos cantidad. En la serie Manfredi tenemos más cantidad que en la serie Oncativo, que se relaciona con la mayor cantidad de carbono orgánico que también tiene la serie Manfredi respecto a la serie Oncativo, recordando que la posición del relieve de este suelo suele ser de media loma, y también con menos cantidad en el horizonte BW. Al estar relacionado el nitrógeno con el ciclo del carbono, entonces tenemos que tener en cuenta y evaluar, y podemos medir y cuantificar, los procesos de mineralización e inmovilización, transformación de orgánico en inorgánico y viceversa. Y estos procesos dependen, como dijimos, de cantidad y calidad de la materia orgánica del suelo, los diferentes grados de descomposición de los materiales en superficie o con ligera incorporación o mucha incorporación. Hablamos de mineralización rápida o mineralización lenta, según sean residuos o humus, y como dijimos, las condiciones ambientales y edáficas y eventualmente el riego que hubiera. Volví a la señal de Manfredi. Si buscamos datos de nitrógeno inorgánico, sea nitrógeno como nitrato o como amonio, no lo encontramos. ¿Cuál será el motivo? Bueno, debido a que las principales formas minerales de nitrógeno en el suelo son muy móviles y muy solubles, sus contenidos varían rápidamente en días y semanas, entonces no tiene ningún sentido que los análisis de las cartas de suelos
tengan estos datos, ya que los datos que allí figuran pretenden ser más o menos estables y representativos de los diferentes suelos a lo largo de por lo menos algunas décadas. Como dijimos, la mayor parte del nitrógeno orgánico del suelo está en forma orgánica y representa la fertilidad potencial, la reserva del nitrógeno a mediano y largo plazo. Y su contenido, en términos generales, podemos decir que cambia o puede cambiar en meses y años. Mientras que el nitrógeno inorgánico, en muy pequeño porcentaje, pero es la fuente de fertilidad nitrogenada que tienen las plantas, las raíces, representa la fertilidad actual y su contenido cambia permanentemente en días y semanas, mucho más en condiciones favorables de humedad y temperatura. Para realizar diagnóstico de fertilidad nitrogenada, entonces vamos a usar datos de las dos formas de nitrógeno, el nitrógeno total orgánico y el nitrógeno mineral. En el caso del nitrógeno orgánico, lo correcto es tener el dato reciente, pero podría utilizar un dato de algunos meses o de 1 o 2 años. No tiene sentido usar el dato de nitrógeno orgánico de un análisis de carta de suelo, por lo que dijimos anteriormente. Por otro lado, hablando de nitrógeno mineral, lo que necesitamos es el dato actual lo más reciente posible, fundamentalmente como nitrato, puede ser en algunos casos nitrógeno como amonio. Otros datos que veremos más adelante a tener en cuenta es la tasa de mineralización para el dato de nitrógeno orgánico y a qué profundidad, en los dos casos, en los dos tipos de nitrógeno, es importante que tenga los datos de la muestra. Por el tipo de dinámica del nitrógeno en el suelo, características que ya vimos y terminaremos de ver en el tema de fertilidad más adelante, este nutriente se adapta muy bien al método del balance para realizar el diagnóstico de fertilidad. ¿Qué es el método del balance? Sintéticamente se trata de relacionar la cantidad de nutrientes que tiene y tendrá el suelo durante un periodo de absorción activa del cultivo, normalmente algunos meses, lo que son los cultivos de cosecha de cereales o oleaginosas. Podemos hablar de semanas en el caso de los cultivos hortícolas, con respecto a la cantidad que necesitará el mismo, o mejor aún, de acuerdo a la expectativa de rendimiento, una expectativa real, posible, de acuerdo a la genética disponible, al manejo, al uso y manejo de las condiciones ambientales en la región en la que estamos, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, la absorción de nutrientes está perfectamente estudiada, y como es el caso del nitrógeno. O sea, ese es un dato que lo podemos conocer perfectamente. Entonces, antes de ir al balance que se utiliza para tomar decisiones respecto a si fertilizamos o no, vamos a plantear un balance más completo para un periodo dado, de algunas semanas o meses, sin aporte externo de nitrógeno, y en este caso hablamos de ganancias y pérdidas, todas las posibles. Y esto nos sirve para completar y entender el ciclo del nitrógeno y los diferentes fenómenos y transformaciones que ocurren en el suelo. En el siguiente ejemplo que vamos a presentar, planteamos la absorción de la vegetación, pero sin aporte externo, o sea, sin aporte de fertilizantes. Por ejemplo, como puede ser una pastura no fertilizada. Bueno, esto es una igualdad, o sea que se supone que si esto está bien hecho y bien cuantificado,
la sumatoria de todos los términos de la izquierda debería ser igual a la sumatoria de todos los términos expresados en la derecha. Lo que está a la izquierda son las cantidades iniciales y los aportes, los diferentes aportes naturales, externos o del propio suelo. Externos, ¿cuáles pueden ser? Los aportados por las lluvias y tormentas, el fijado biológicamente, que es la principal fuente del nitrógeno a la larga que tiene el suelo, y el nitrógeno mineralizado a partir de los diferentes componentes orgánicos, del humus y de los residuos y raíces. En la expresión, en los términos que está a la derecha, están todas las posibles pérdidas a la atmósfera en forma de gases, al subsuelo en forma de compuestos solubles, el nitrógeno absorbido por el cultivo, en este caso una pastura natural o la vegetación natural que hubiera, el nitrógeno inmovilizado, o sea que temporariamente estuvo como mineral en este periodo, pero que pasó nuevamente a formar parte de la biomasa microbiana y del componente orgánico, y el nitrógeno mineral final, que resultara excedente de todo este proceso, podemos decir como un término respecto a un tiempo dado, ¿no? Al balance anterior le agregamos el aporte externo como fertilizante, y de esta manera el cultivo puede tener mayor rendimiento, por lo menos no limitado por el nitrógeno. En la imagen que va a venir a continuación vamos a descartar, por considerar que son mínimos en periodos de semanas o meses, la fijación biológica o el aportado eventualmente por lluvias y tormentas. En lo que es la expresión de la izquierda y en la expresión de la derecha vamos a descartar las pérdidas. Entonces acá tenemos la igualdad más reducida, y a su vez los dos términos en rojo de la izquierda lo vamos a considerar uno solo. O sea, vamos a calcular el nitrógeno que se mineraliza a partir de la materia orgánica del suelo, y en el término, en la igualdad de la derecha, no vamos a considerar el nitrógeno inmovilizado ni el nitrógeno final. En el caso del nitrógeno final, se supone que este debía ser 0 o cercano a 0 si el balance está bien hecho. En el caso del nitrógeno inmovilizado, siempre es importante, pero lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces nos queda la igualdad. Decimos que el nitrógeno inicial, mineral, más el nitrógeno que se mineraliza en el ciclo del cultivo, más el nitrógeno aportado por el fertilizante, es igual al nitrógeno absorbido por el cultivo, o dicho de otra manera, la necesidad de fertilización va a resultar, si tengo una diferencia positiva, restándole al nitrógeno que potencialmente necesita el cultivo lo que aporte el suelo. Respecto a las pérdidas, en términos generales, con manejos sustentables, podemos estimar una eficiencia de uso entre el 50 y el 65% para nitrógeno. Lo que no usa la planta, el cultivo, en el periodo de fertilización, tiene que ver fundamentalmente con la inmovilización de la materia orgánica, que es una reserva que queda en el suelo, en la medida que no se pierda en las semanas o meses posteriores, y las pérdidas que, aunque se busquen minimizar, siempre existen. Y en este cuadro se resume los diferentes destinos del nitrógeno, el principal y el que buscamos, en la que aparece en la primera fila, es la planta, la absorción por el cultivo, y en la segunda fila, la materia orgánica, el destino, es la inmovilización, que suele ser bastante importante.
En las otras tres filas tenemos las pérdidas por volatilización, desnitrificación y lixiviación, tema que lo vamos a profundizar con la fertilidad nitrogenada más adelante.